Buenos días a todos, buenos días sistemas, buenas tardes informática. Empezamos con un comentario rápido. Ayer les decía sobre los índices de reprobación que están altos. Entonces muchas veces, por ejemplo, me acabo de dar cuenta de que de repente no es otra cosa más que no te revisé algo. Entonces, por favor, chequen en la hoja de Excel si algo no te revisé. Entonces, si algo no te revisé, pues simplemente lo tengo que revisar, no hay ningún problema. Avísenme, por favor, avísenme. Digan, Doc, faltó revisar esto. Entonces, o igual, oiga, ¿por qué me puso nada más de retroalimenteme? O sea, se supone que cuando yo doy la retroalimentación, la doy para todos, ¿sí? O sea, la doy para todo mundo. Pero, muchas veces pues igual como que no captan que es para todos. O sea, todo lo que le trato de dar en las retroalimentaciones son los errores más comunes, y traten de ver si no se equivocaron en eso. Ahora si dices, checa, si dices, no, pues yo no me equivoqué en ninguna de las cosas que dice el doc, que pudiera ser, lo cual es muy raro, porque generalmente casi todos se equivocan en lo mismo. Lo que sí es, bueno, si de plano los errores que te digo ahí no concuerdan ninguno con el que podemos ver, entonces por favor, ahí sí me mandan un correo, un mensaje por Teams y con todo gusto se las califico o les digo en qué se equivocaron, que te equivocaste en algo muy particular. Puede ser, compañeros. O sea, puede ser que lo que te equivocaste tú, nadie se equivocó. Entonces ahí sí te tendría que decir explícitamente, sí, ya de hecho ya me contestaste. Ay, qué alivio, muchísimas gracias. Gracias por la bendición, también Dios te bendiga. Este, bueno, aclarando que se supone que eso no puede hacerse aquí, ¿no? Porque la educación tiene que ser laica, tiene que ser bla, 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 pero bueno, al final de cuentas somos personas. Gracias por la. Suena bonito que le digan uno, Doc. Suena bonito que le digan uno que Dios te bendiga igualmente. Y pero igualmente todo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa? Que podemos mejorar mucho. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué puede ser? Un error, que me falta de calificarles cosas. Dos, que sacaron bajas calificaciones por un detalle. Entonces, si sacaste, por ejemplo, un 30, que te digan, es que mira, tu error es en esto. Y traten de hacerlo antes de que lleguemos a junio. De hecho, de preferencia yo les recomendaría mucho que en estas 2 semanas, bueno, semana y media, que falta para vacaciones de Semana Santa, algunos de ustedes, si gustan, los que van reprobando, que me manden mensaje, oiga, Doc, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo corrijo esto? Y con todo gusto, traten de corregirlo en estos días y me lo pueden enviar en Semana Santa. Bueno, no, aclarando, viernes, jueves santo, yo no estoy conectado a internet. O sea, esos 2 días no. Ese es mi ayuno. Bueno, sí, o sea, ayuno de internet que es más difícil, ¿eh? O sea, es más fácil dejar de comer que dejar de estar con el vicio del internet, ¿no? Pero bueno, esos 2 días yo no contesto, ¿eh? No estoy conectado. Pero todo lo demás de repente sí contesto. Entonces, si me mandan algo así para que le revise con todo gusto, ¿eh? Y para que evitemos llegar a lo último del semestre con un montón de reprobación. Tratemos de obtener lo mínimo. Entonces, bueno, después de esos avisos, este, lo que estábamos era en la unidad número 4. Vamos bien. Alguien me diría, oiga, vamos demasiado rápido, todavía nos queda abril, nos queda mayo. Abril 2 semanas se pierden. Y en mayo vamos a tener por lo menos un puente, puede ser 2 puentes. O sea, el 5 de mayo no va a haber clase, el 1 de mayo no hay clase, entonces no sé si el 1 también, el 2 no lo vayan a dar. Y el 16 de mayo, igual no lo dan por el Día del Maestro, entonces se van a perder mínimo 1 o 2 días. Entonces, al final, aparte me gusta terminar siempre antes por la poderosa razón de que hay más tiempo de que podamos corregir cosas que nos faltaron, ¿no? Entonces, o sea, eh, a mí me encanta planear.
Y parte de planear significa que puedas ver antes de los errores. Entonces, si tú no planeas y dices, a ver, el clásico, ¿cuándo hay que entregar? El día 5. Entonces me preocupo hasta el día 4. Hasta el día 4 en la tarde. Tengo que entregar el 5 y estoy súper apurado. En lugar de que digas, ¿qué día estoy? Pues estoy el día 1. Pues me empiezo a preocupar desde el 1. Y si alcanzo a terminar el día 3, ya la hice. Ya no llegué al 5. ¿Sale? Que de hecho es cierto, no les he puesto sus tareas. Ahorita a las 12 que termine, espero que ya empiece a poner las tareas de esta unidad que no les he abierto. Este, entonces, bueno, regresando a esa parte, yo siempre he tenido la idea de que siempre hay que hacer las cosas desde el principio para que no te agarren las carreras al final. Si aún así hay errores, ahora haciendo todo hasta el final con más razón. De las compuertas que estábamos ayer con las compuertas NAND, las compuertas NOR. La hora exclusiva, bueno, regresando al concepto básico de compuertas para repasarlo y que me entiendan lo que estamos haciendo. La lógica matemática con la que empezamos la unidad anterior nos dice de que tú vas a querer hacer operaciones que te den unos y ceros y que te ayuden a hacer un razonamiento. Ahora, la forma que encontraron de poder hacer eso fue con electrónica. Les digo, se puede hacer de muchas maneras, o sea, incluso hasta con sonido. El sonido hay sonido es un 1, no hay silencio, hay un 0. Entonces el 1 y el 0 se puede representar físicamente de muchas formas. Blanco es 0, oscuro es 1. Entonces, con la electrónica lo que hicieron es, pasa corriente es 1, no pasa corriente es 0, punto. Entonces lo que hicieron ellos es dispositivos como estos, que eso es una representación, en realidad físicamente son de otra manera. Pero es lo que se conoce como interruptores. Ustedes van a ver varios interruptores que ya se los mostré ayer, que tienen un 0 y un 1. Entonces, depende de lo que presiones, lo que está pasando es un 1, es decir, corriente, o no está pasando corriente y es un 0. Un voltaje, depende del valor del voltaje, es un 1 y un 0. Y eso es lo que podemos entender como una puerta o una compuerta. ¿Sí? Se les llama así porque precisamente funcionan en dejar pasar o no dejar pasar. Gate en inglés es puerta, pero también puede ser puente, como el Golden Gate, la puerta dorada, ¿no? Entonces una puerta que permite, pues si la puerta está abierta puedo pasar. Si la puerta está cerrada no puedo pasar. Una puerta funciona como un interruptor. En un interruptor si lo presiono se prende el foco. Si no lo presiono no se prende el foco. Recuerden, binario, binario, binario. ¿Sale? Entonces, de nuevo es importante porque también les enseña a ver las cosas de otra manera, ya como ingenieros, donde dices, pues sí es cierto, es que mucho eso es binario. Y es lo padre porque es lo que por ejemplo, el sonido lo convertimos en binario, en cosas binarias, incluso hasta los olores, ¿eh? Yo he visto juegos en parques de diversiones donde hasta los olores son digitales, o sea, hay una manera digital de poderlos representar. De las compuertas, es decir, de esos dispositivos que hablábamos, o sea, el dispositivo, la compuerta te permite traducir lo que es la parte lógica a una manera física. Recuerden, la lógica matemática está en el cerebro, está en nuestra mente, pero tenemos que pasarlo a una máquina que haga lo mismo, que lo represente. Entonces esa máquina tiene circuitos electrónicos con puertas, ¿sí? Entonces es la parte de que como lo tengo en la mente, a cómo lo hago que la computadora lo hago, cómo traduzco entre esa parte mental y esa parte física, ¿sí? Lo que es como como un compositor. Un compositor tiene la melodía en su cabecita, ¿no? O sea, en el cerebro dice, ay, se oye bien padre. Pero ¿qué es lo que hace? Traduce y escribe una partitura que es como un programa, donde por medio de instrumentos se va a crear un instrumento físico, instrumentos de cuerda, instrumentos de contacto, instrumentos de viento,
para traducir lo que está en su cerebro a un sonido. Y aquí es lo mismo. La lógica que tienes en tu cerebrito, escribes un programa y una computadora va a ser la que va a traducir lo que tienes en el cerebro, tu idea, a una acción en la computadora. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pueden ser muchas cosas. Entonces, para hacer esa traducción en el cerebro, pues tenemos impulsos eléctricos. Acá lo que vamos a tener también son impulsos eléctricos. Compuertas. Cada compuerta se comporta de cierta manera. Es como una operación, es como si trataras de hacer el funcionamiento de una computadora con expresiones matemáticas. Las expresiones matemáticas son las que vieron en lógica, ¿sí? La conjunción, la disyunción, la implicación, etc. Vamos en el OR exclusivo. El OR exclusivo es muy interesante porque es un OR donde estos son los símbolos. O sea, puedes usar este símbolo, puedes usar este símbolo. En donde la tabla de verdad es, si son iguales, da un valor de 0. Si son diferentes, o sea, la entrada A y la entrada B son diferentes, da un 1. ¿Sí? Se representan de estas dos maneras, con un circulito, con una cruz, o se puede interpretar también como esto. O sea, la compuerta equivalente es esta. Esto y esto son equivalentes, son lo mismo. Y es muy interesante porque el OR exclusivo te permite, por ejemplo, para comparar cosas que son diferentes. Si los elementos en un bit son diferentes, por ejemplo, te puede dar una idea. El caso, lo que me acaba de pasar. La semana pasada, sí. La semana pasada se me dañó mi disco duro. Lo desconecté a lo tarugo. Entonces de repente me marcó error y de repente me dijo, se perdieron, no sé, miles de archivos. Más de 30,000. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Entonces lo que voy a hacer es, ya lo recuperé, pero no recuperé todos. Se perdieron alrededor de, no sé, 8,000 archivos. Entonces, tiene que hacer una comparación entre uno y otro. Cuando me dice no son iguales, cuando la compuerta OR me da valores 1, entonces significa de que el archivo no está bien. Cuando tú mandas un archivo por internet, hay una comparación de que si el archivo cómo era a cómo llega. Y hay unos códigos que se llaman códigos de redundancia cíclica. Lo que haces es, tienes tu archivo, le generas un código de redundancia cíclica, mandas el archivo y el código. Cuando llegan allá, vuelven a calcular el código y lo comparan contra lo que llegó. Si los dos códigos no concuerdan, entonces significa que tu archivo no está bien. Y eso sirve mucho para asegurarte que lo que enviaste es lo que llegó. ¿Cómo lo comparas con una compuerta SOR? Empiezas a comparar. Si todos te dan 0, significa que los archivos son iguales, no hay ningún problema. Pero si te llega a dar un 1, significa que hay una diferencia, entonces el archivo no llegó bien. ¿Sale? Llegó corrompido. Entonces, para eso te serviría, por ejemplo, la tabla de un sol. ¿Cómo es el cronograma? Pues es esto. Si los dos son iguales, te va a dar un 0. Es decir, 0, 0 te da 0. 1, 1 te da 0. 0, 1 te da un 1 porque son diferentes. 0, 0 te da un 0 porque son iguales. 1, 0 te da un 1 porque son diferentes. ¿Sí? Si lo vemos así en los bits de entrada, por ejemplo, te puede servir también como un sumador. Un sumador sería 0 con 0 te da 0, 0 con 1 te da un 1, 1 con 0 te da un 1. 1 con 1 te da un 0 y acarreas un 1. Recuerden cuando hacían sumas binarias. Por ejemplo, el 2 es 1, 0, donde el primer elemento además de la derecha es 0 y acarreas un 1. ¿Sí? Entonces, el SOR se podía utilizar para, para crear un sumador. Y el sumador obviamente es la base de una calculadora. Otra compuerta, la contraria, el NOR exclusivo, el XNOR. El XNOR, sus símbolos son así. Es decir, el mismo símbolo que el anterior con una bolita para indicar que se niega. Y lo mismo aquí. En lugar de crear el simbolito este, vamos a ver el anterior.
Le ponen una rayita aquí para indicar que es la misma compuerta, pero negada. ¿Vale? O sea, es como el policía bueno, el policía malo, ¿no? ¿Cómo es su tabla de verdad? Su tabla de verdad es al revés de la contraria. Si son iguales, te da un 1. Si son diferentes, te da un 0. Y prácticamente simplemente estos elementos. Esto de aquí es equivalente a esto de acá. Recuerden que la rayita significa negado. Sí. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Pues prácticamente es lo contrario de lo anterior. O sea, yo voy a comparar dos elementos. Si todos me dan 1, significa que todo está bien. Si me da un 0, significa que algo está mal. ¿Sí? Aquí es interesante por lo mismo. O sea, el OR exclusivo o el NOR exclusivo te va a servir para comparar. Y es muy importante porque, por ejemplo, en seguridad informática tienes que estar completamente seguro de que, uno, la persona que dice ser es esa persona, que es autentificación, y lo puedes usar con este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando checas los passwords, cuando checas el password, dices, tengo un password y lo voy a comparar contra lo que tú entraste. Entonces lo meto a una compuerta de estas y digo, a ver, todos me dan unos, está bien, es el password que tú metiste. Encontraste un cero, ya no es, ya hay un error. Entonces automáticamente el programa empieza a comparar con una compuerta SOR. Mete los dos, el valor, la entrada que tú diste y el valor que tiene almacenado. Empieza a comparar de uno por uno. En el momento que encuentra un cero, en ese momento termina el programa y le manda un error al usuario. No es el password adecuado. Empieza a revisar todos y todos son uno, 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 uno. Y termina de revisarlos todos y todos le dieron uno. Entonces dice, es el contraseña aceptada, lo cual es muy rápido. Es obviamente a velocidad de la luz, ¿no? Bueno, velocidad de lo que traduces esto. El cronograma aquí es al revés. Son iguales, me da un 1. O sea, por ejemplo, este me da un 1 y un 0, me da un 0. Si se fijan, las señales del SOR y del XOR son complementarias. Cuando acá es 1, acá es 0. Cuando aquí es 0, este es 1. Por eso se ven así. Porque son señales complementarias. O sea, cuando uno te da 0, el otro te da 1. Y cuando uno te da 1, el otro te da 0. Sí. Ejemplos de chips. Esto es lo que se llama un diagrama. En un diagrama, tú vas a encontrar, bueno, físicamente tienes un chip, ¿qué es esto? A ver, ahorita les pongo esto es una foto de un chip. O sea, internamente vas a tener esto, y esas son las patitas o las entradas. Si nos fijamos aquí, pues, para uno es una caja negra, que le llaman, ¿no? Es decir, pues no sabes qué patita representa qué. Entonces tienes que tener esto de acá que se llama un diagrama. En un diagrama te dice las patitas significan esto. GND, que es ground o tierra. Todos los aparatos electrónicos, bueno, supongo que vieron algo de física. En física te dice que la electricidad son electrones que salen de un lado y van a otro lado. El lado al que van es tierra, o sea, salen de un punto que es corriente, donde dice aquí VCC es donde entra la electricidad y GND es donde sale la electricidad. Entonces todos los aparatos, ustedes lo van a ver, todos los aparatos, por eso los enchufes tienen dos entradas. Uno es corriente y el otro es tierra. Los focos tienen dos corrientes, por eso las baterías tienen positivo y negativo. Positivo donde entra la corriente, que sería el VCC, el corriente alterna y corriente directa. El voltaje, eso significa la UV. Aquí te dice que en la patita esa es donde se conectan, donde entra la corriente, donde la vas a poner la corriente que puede venir de un enchufe, puede venir de una pila, puede venir de muchos lados. Y GND es la tierra. La tierra lo tienes que aterrizar. No sé si alguna vez han visto cómo se pasa corriente a una batería. Las baterías tienen dos entradas. Tienen entrada positiva y entrada negativa. Entonces, cuando ustedes hacen eso, este, la tierra negativa es a donde sale la corriente, o sea, tú le metes corriente y esa corriente tarde o temprano se va de ahí, o sea, sale. Recordemos que la electricidad es eso. Entonces,
aquí, esta patita te dice que aquí entra la corriente, aquí sale la corriente, y luego aquí te va a decir cómo son las señales que tú vas a enviar. Las señales es, pasas corriente o no pasas corriente, entonces se le dice las dos entran con corriente, entonces es 1 y 1. Si ninguna entra con corriente, es decir, entran de tierra, entonces son 0, 0. Estos numeritos de abajo, lo que te indica es que son normalmente 76, creo que es. Es un número y le agregas esto para indicar cuál de las compuertas quieres. Entonces, por decir 7602 es esta, 7620, no es 76, es otro, pero bueno, no me acuerdo ahorita. El chiste es de que con esto tú puedes saber internamente cómo están, cada patita que representa. Puedes saber cuáles son las entradas de la compuerta y cuáles son las salidas. Por ejemplo, en esta tiene 4 compuertas. A la hora de que tú creas tu circuito, ahorita vamos a ver cómo crear un circuito de una manera simulada. Obviamente no lo voy a hacer a mano. Yo no soy ingeniero electrónico. Y aparte no tengo protoboards ni todo eso. Pero sí les voy a enseñar cómo sería un circuito y cómo lo podrían diseñar mediante software. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer para las prácticas. Ahora, como les dije, si tienen conocimientos de electrónica, lo pueden hacer real, pero eso solamente para aquellos que lo quieran hacer de esa manera, que puedan hacerlo de esa manera. Si lo pueden hacer, qué bueno, ¿eh? Pero ya es cuestión de ustedes, no es algo que sea dentro del curso. Los protoboards son como así. Y bueno, ya implica muchas cosas, ¿no? De que implica que tienes que conectarlos, que vas a meter resistencias para que no se te queme, ¿sí? O sea, estas resistencias lo que hacen es asegurar que no entre demasiada corriente y te queme esto por dentro. Que de repente, es que no jala, pues no jala porque no le pusiste una resistencia que entra como un filtro para que no se queme, para que no haya más corriente de la que pueda soportar. Los diagramas, bueno, este es un resumen de todos los anteriores, donde dices que si las entradas son estas, las salidas son estas. Pero obviamente, eso es para una compuerta. Pero recuerden lo que vimos de los procesadores. Los procesadores tienen 3.150 millones de estas, lo cual significa que para hacer algo no necesitas una sola compuerta, necesitas varias, no sé, cientos de compuertas para hacer algo. Entonces lo que vamos a hacer es juntar, hacer lo que hacemos siempre, un álgebra. ¿A qué me refiero con un álgebra? Ustedes en primaria, en secundaria les enseñaron que yo puedo hacer una operación con varias sumas, restas, multiplicaciones, y eso es una operación. O sea, por ejemplo, yo puedo sacar la fórmula de la cuadrática, y la fórmula de la cuadrática implica usar raíces cuadradas, implica usar multiplicaciones, divisiones, restas, ¿sí? O sea, para hacer una cosa necesitas varias operaciones. En conjuntos, lo mismo. En conjuntos, por ejemplo, para sacar las recomendaciones de Facebook, puede ser que necesites hacer varias operaciones matemáticas, varias operaciones de conjuntos. Es decir, puedes juntar intersecciones, complementos, uniones, todo en una operación para sacar la recomendación. Personas que quizás conozcas. O sea, el algoritmo no utiliza una sola. Nosotros lo vimos como una forma muy básica, pero el algoritmo puede ser que sea más inteligente. Y en lugar de utilizar, por ejemplo, nada más diferencia, utiliza varias, utiliza uniones, intersecciones, diferencias. ¿Sale? Y por último, de la unidad número 3, igual, cuando tú necesitas hacer un razonamiento, por ejemplo, como el Toledo-Tollens o el Ponendo-Ponens o cosas por el estilo, no lo puedes hacer con una sola operación, necesitas hacer varias. O sea, necesitas hacer, por ejemplo, uniones, no, bueno, no, ahí ya serían conjunciones, disyunciones, eh, ¿cómo se llama? Ay, se hace una implicación. Sí. Recuerden que la unión se representa como una disyunción en lógica. La intersección se representa como una conjunción en lógica. La implicación no, la implicación tiene que
ver más con relación, se relaciona con la negación en lógica. Y luego todo esto está relacionado con las compuertas. Es decir, el inversor está relacionado con el complemento en lógica y más bien está relacionado con la negación en lógica y está relacionado con el complemento en conjuntos. Y en realidad también está relacionado con los números, porque, por ejemplo, un -5 es el complemento, es el inversor de un 5, si lo queremos ver como la recta numérica, ¿no? El inversor de un 4 es un -4, si lo vemos en números enteros, ¿no? El inverso del 0, pues es ninguno, porque el 0 no tiene signo. Muchos de estos tienen su equivalencia, todos tienen su equivalencia en lógica, y mucho de eso está relacionado con conjuntos y está relacionado con conjuntos y está relacionado con lógica. ¿Sí? Ahora, cuando tienes combinando varios, se crean circuitos más pequeños que se pueden incorporar a otros más pequeños y así es como logras obtener un procesador. Un procesador es la suma, el conjunto de operaciones que se hacen para lograr una operación, para lograr algo. Entonces, para lograr una operación en un procesador, igual necesite 200 compuertas o 1000 compuertas, ¿no? Entonces metes miles y miles dentro de un procesador y hacen pues lo que hacen actualmente, ¿no? Por ejemplo, circuito. Vamos a tener para un circuito tres cosas. Uno, la expresión, que es lo que ven aquí arriba. Esto es la expresión. Dos, el circuito, que es esto. Y tres, la tabla de verdad. Para cada circuito vas a tener esas tres cosas. De nuevo, la expresión, que es esto. Segundo, el circuito, que es esto. Y tercero, ¿sí? La tabla de verdad. Ahora, por ejemplo, yo tengo esta expresión y cómo sé que esta expresión equivale a esto de acá. Bueno, vamos a ver las operaciones. Uno, tenemos tres entradas, X y variables. Luego te dice que igual como hacemos en matemáticas, tienes X más algo. Entonces esto algo se tiene que calcular antes de hacer la suma. La de precedencia que ya vieron en aritmética. O sea, si yo digo más 3 por 8, primero hago el 3 por 8 y luego lo sumo 5. Entonces, ¿cómo sacó esta operación de aquí? Te dice, vas a hacer una multiplicación, que es esto, vas a hacer un AND. Cuando no tiene nada en medio es igual como cuando dices AB. AB sabemos que es una multiplicación. Pues aquí es lo mismo. El símbolo del AND es una multiplicación, el símbolo del OR es una suma. Entonces, para obtener esta parte, dices, tiene una compuerta de un por. Una de las entradas, la primera, la Y es negada, es decir, le tengo que poner esto para indicar que no es el valor verdadero, sino es el valor contrario que le vayas a dar. Y Z entra tal cual. Entonces, tiene dos operadores, Z entran normalmente y Y entra con una negación. Entonces, esto de aquí equivale a esta parte de la expresión. Luego, el resultado que obtienes lo tienes que juntar con un más, con un X. Este es el más. La entrada del X es normal, no es negada. Por lo tanto, lo que salga de aquí representa todo esto de esta parte. ¿Cómo sabes que representa esto? Porque esta parte de aquí es esta. Esta X es esta y esto representa un más. Eso quiere decir que el circuito S corresponde con la expresión de arriba. Puedes hacer el uno o puedes hacer otro, o lo interesante es que hagas los dos. El diseñador, el que hace esto, hace esto de acá. Luego lo traduce en un software, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Y luego ya que lo traduce, entonces ya eso se puede representar o se pasa a lo que me decían hace un rato, diagramas. En un diagrama como estos, aquí lo que te va a servir es decir con qué vas a conectar cada cosa.
O sea, te dice, esto lo conectas con esto lo conectas con lo otro. Y por ejemplo, ya en un protoboard, pues ya aclarando. Por ejemplo, esta es una compuerta AND. Si se fijan, son 4 compuertas. Físicamente, lo que vas a tener es un solo chip que tiene estas 4. Entonces, en realidad, lo que vas a hacer es aprovechar estas 4 que existen y ver cómo se conectan de tal manera que cumplan con el diagrama que tienes allá. Es decir, yo digo, por ejemplo, la 13 y la 12, que son las entradas de la primera compuerta, van a ser estas, por ejemplo. Bueno, aquí no, porque estos son 4 entradas y normalmente estos son chips que tienen 2 entradas. Entonces tendría que tener una compuerta AND como estas. Bueno, esta tiene 3 entradas. Tendría que buscarme un circuito que tuviera 4 entradas como este, bueno, como este de acá tiene 4 entradas. Entonces yo digo el 13, el 12, el 11 y el 10 son las entradas. Ah, no, no, sí. Las entradas es el 13, el 12, el 10 y el 9. Entonces el 13 sería el A, el 12 sería el B, el 10 sería el C y el... Ah, no, son 3 entradas, sí me equivoqué, son 3 entradas. Entonces el circuito que me convendría sería uno que tuviera 3 entradas, que es este. Entonces digo, a ver, el A es el 13, la entrada A es el 13, la entrada B es el 1 y la entrada C es el 2. Entonces, esas son las 3 entradas y la salida va a venir en la patita 12. Es de donde la voy a leer. Depende del diseñado. Entonces tienes que ver cuántas entradas necesitas que van a entrar para el chip que tú quieres. ¿Sale? Entonces, ¿cómo entradas? ¿Sí? Este tiene 2 entradas que ya llega y luego tiene otras 2 entradas que es X y el valor de esto. Entonces podemos ver que las compuertas necesitan 2 entradas. Si necesitas compuertas que tengan 3 entradas, 4 entradas, entonces ya cambian los circuitos. ¿Sí? Pero bueno, eso es ya cuando lo vas a hacer. Por ejemplo, van a llevar más adelante, no ahorita, pero más adelante, van a llevar las materias de circuitos, creo que se llama, o electrónica, donde esto sí lo van a hacer ya físico. A mí no me corresponde, digo, primero ni soy ingeniero electrónico. Y segundo, el tiempo es muy poco como para poderles pedir esto. Yo normalmente nunca lo hago, nunca les pido que lo hagan en electrónica, excepto que ya lo sepan hacer. Si lo saben hacer, aprovéchenlo. Si no lo saben hacer, pues simplemente por lo menos con que tengas el concepto. ¿Sí? Físicamente es todo un rollo, ¿eh? Porque implica de que los cables estén bien, implica que el circuito esté bien, que no lo hayan quemado, etcétera. Entonces, implica muchas cosas. Pero bueno, de nuevo, ¿cómo sé qué compuerta hago? Pues depende de las expresiones. Por ejemplo, aquí las expresiones son, se fijan, son de 3 letras. Significa que necesito compuertas que tengan 3 entradas. Aquí las expresiones son de 2 letras o de una, pero bueno, en realidad son 2. Entonces necesito compuertas de 2 entradas. La única compuerta que recibe una sola entrada es la negación. Todas las demás reciben 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas. ¿Sale? Entonces a partir de eso dices, ¿cuál circuito me voy a comprar? Pues depende de lo que vayas a hacer. Por eso se vuelve un poquito o sea, se vuelven muchas cosas, ¿no? Primero, tienes que saber hacer expresiones. Segundo, traducirlas a circuitos. Y tercero, su tabla de verdad. La tabla de verdad es como, o sea, la tabla de verdad, por ejemplo, se pueden apoyar mucho en programas como Analógica, en donde dependiendo la expresión, que es la que tú diseñas, ahí sí se acuerdan,
Lo que haces es traduces una expresión a su tabla de verdad para que veas todas las combinaciones. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque la tabla de verdad te permite ver todo lo posible que puede ser. ¿Cuándo falla un sistema? Tú debes de saber cuándo falla y cuándo funciona. ¿Cuándo falla? Cuando sale cero. ¿Cuándo no? ¿Cuándo funciona? Cuando sale uno. Tú debes de saberlo. ¿Qué es lo que pasa cuando no haces las tablas de verdad? El programa va a hacer cosas que tú no sabes. O sea, tienes que checar en tu lógica y debes de saber qué hace. Si no lo haces así, cuando los sistemas fallan es precisamente por eso, porque la gente no tuvo el cuidado de hacer las tablas de verdad y de checar todas las posibilidades. Sí. Entonces, cuando no checas todas las posibilidades, hay un problema de seguridad y te pueden hackear. Y entran a tu máquina y te bajan las fotos porno que tienen ahí o la declaración de amor a la muchacha, etcétera. Vamos, es un problema. O déjate de problemas de seguridad, simplemente el sistema falla, ¿no? Y de repente se cayó el sistema. Ay, qué vergüenza. La verdad, a mí me da mucha vergüenza. Porque digo, ¿cómo que se cayó el sistema? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está un circuito donde tienes la función mayoría. La función mayoría se trata de lo siguiente. Cuando hay más unos que ceros, entonces M te tiene que responder con un 1. Cuando hay más ceros que unos, entonces te debe devolver con un 0. La mayoría de los números aquí son ceros, entonces el resultado en M es 0. El segundo renglón ven que es lo mismo. El tercer renglón ven que es lo mismo. El cuarto renglón hay más unos que ceros, entonces por eso te devuelve un 1. En este renglón hay más ceros que unos, por eso te devuelve esto. En los renglones 6, 7 y 8 hay más unos. A y B, C hay más unos que ceros. Entonces por eso te regresa un 1. La manera en la que están conectados es la pregunta obvia. ¿Y cómo llegaron a esto? Wow. Siendo honesto, no lo sé. Yo no hago, bueno, no diseño circuitos, no soy ingeniero electrónico. Si fuera ingeniero electrónico, pues sí les diría, es que aplicas el método de no sé qué. O sea, por ejemplo, ¿cómo haces un contador? No lo sé, la verdad no lo sé. Soy ingeniero en sistemas y para colmo en programación. Pero sí sé que conectar cosas te va a salir. Sí. Considerando que ya hay muchas, sí, o sea, ya hay muchos diagramas, como me dijeron hace la clase anterior, donde te dicen, necesitas hacer un acumulador, hazle así, o sea, ya te dan este diagrama. Conecta las cosas de esta manera. ¿Quieres hacer un display que por ejemplo, que te ponga todos los números, ¿no? Un contador que te ponga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un cronómetro, ya viene el diagrama hecho. Entonces, lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones, decir, conecto esto de tal manera, conecto esto de tal manera. Por ejemplo, tengo 3 entradas, esta la conecto con esta la conecto con y esta la conecto con esto. ¿Sí? Entonces, ya viene hecho, ya se dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo diseñaron inicialmente? No lo sé. La verdad no lo sé, o sea, para eso preguntémosle a un ingeniero electrónico o a alguien que está en electrónica. Todo el manejo de estas expresiones te permiten generar un álgebra. Como les digo, hay álgebra de números, la aritmética, hay el álgebra de símbolos, que es la que manejamos todos en prepa, o sea, el álgebra que te permite calcular el binomio cuadrado perfecto, el simplificar funciones, todo eso, todo donde vienen los principios de conmutativo, de factorización, todo eso es álgebra. Y se supone que deberías de ser muy bueno. Deberías de haberte aventado todo el valor, resolverlo y decir, yo entiendo el valor. ¡Wow! ¡Qué padre! Esa es álgebra simbólica, la más básica. Pero hay una álgebra de conjuntos, que es lo mismo. O sea, prácticamente la idea es que tienes operaciones, tienes identidades, en conjuntos también tienes varias operaciones, puedes simplificar, etcétera, etcétera. Aclarando que mucho de eso no lo vimos o no lo vimos más a fondo, porque no hay tiempo. Pero realmente yo podría dedicarme a
en conjuntos, con las mismas reglas, tratar de hacer que una expresión se haga más pequeña o hacer sus expresiones equivalentes de tal manera que algo sea más sencillo en otro contexto que lo estoy haciendo. Eso se le llama optimizar. Hacer lo mismo pero con menores recursos. Se puede hacer con lógica de conjuntos, se puede hacer con operadores lógicos, o sea, con operadores lógicos de conjunción, disyunción, implicación, doble implicación, negación, etcétera. Y por último, la álgebra de Boole. La álgebra de Boole, él dijo, formaliza la lógica proposicional, hace un libro que se llama Análisis Matemático de la Lógica. Lo hace en el siglo XIX. Alguien dice, oye, pero no había computadoras. Es cierto, la base teórica ya existía en el XIX. ¿Qué fue lo que hicieron entonces en los años 40, los años 30, 40? Ah, pues tradujeron las teorías de Boyle, las tradujeron a circuitos. ¿Qué es lo que hacen en las primeras computadoras? Colossus, la Bomba, la ENIAC. Pues lo único que hacen es con interruptores, crean, utilizan la lógica booleana que ya se había hecho un siglo antes, o bueno, 40, 60, 70 años antes, y con eso logra hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces la álgebra de Boole la entendemos como toda aquella donde los valores posibles son ceros y unos. Si se fijan, esto concuerda perfectamente con la lógica, porque la lógica te dice falso, verdadero, punto. Falso, cero, verdadero, uno. De ahí viene la palabra también bit, donde bit quiere decir dígito binario. O sea, eso no se inventa con las computadoras, se inventa con el álgebra booleana. Recuerden que un bit es un valor que puede ser 0 y 1. Si juntamos 8 bits, creamos un byte. Y luego y así te vas. Si generas 1000 bytes, generas un kilobyte. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo lo que creamos después, todos los, todo lo es, ¿cómo se le llamaría? Múltiplos de bytes. Sí. Se originan a partir de eso. Sí, a partir de eso, por ejemplo, tenemos todo esto, ¿no? O sea, un byte. Recuerden que es un byte no es otra cosa más que 8 bits, ¿no? 8 dígitos binarios. Un kilobyte son 1024. Un megabyte son 2 a la 20. O sea, entonces esto. Un terabyte es esto. Y la pregunta obvia, ¿por qué usan 2 a la algo? Ah, pues porque son formas binarias. Entonces, esto quiere decir que aquí utilizas un byte. Bueno, que aquí está mal, porque aquí un byte debería ser 8 bits. Ah, bueno, sí. Sí está bien, porque un byte significan 8 bits. Entonces significa que un kilobyte serían 2 a la 10 bytes. Entonces, para saber el número de bits que hay en un kilobyte, tendrías que multiplicar esto por 8. El número de dígitos binarios que hay en un megabyte, tendrías que multiplicar esto por 8. En un giga tendrías que multiplicar esto por 8. ¿Sí? Si se fijan, no son exactamente 1000, sino son 1024, porque es una potencia de 2. Porque es una potencia de 2 y es una potencia de 2. De ahí viene el concepto. Cuando ustedes ven en sus discos duros y te dice, tengo un disco duro de tanto. Ay, pero realmente no aparece así. Cuando ustedes ven sus discos duros, que no me quiere hacer caso. Ah, aquí están. Por ejemplo, si te dice, aquí me dice la capacidad del disco es 223. Oye, pero en la caja decía que era 250. Sí, pero realmente lo que pasa es que sería 223 gigabytes. Pues no lo tienes que multiplicar por 1000, sino lo tendrás que multiplicar por cada uno de esos megabytes es 1048. Entonces, no son exactamente 1000, sino son un poquito más.
Por eso a la hora de que te sale aquí, aquí no te sale 250, sino te sale menos. Aquí en esta otra partición también te dice que son 516 megabytes y habría que ver cuántos kilobytes son y cuántos bits son en verdad. Por ejemplo, este de acá, según cómo me lo vendieron, es un disco de 6 terabytes. Pero habría que ver realmente que no son 6 terabytes, son menos. Pero bueno, realmente depende cómo lo midas, porque un terabyte te lo pone como esto. Entonces te dice, es que realmente son diferentes medidas porque obviamente se miden, lo estamos midiendo con respecto a una base que es diferente de la decimal. Y como las bases son diferentes de la decimal, por eso por eso nos sale raro, ¿no? O sea, recuerden que la base decimal no es igual a la base binaria. La base binaria se toma de otra manera. Entonces a las personas nos dicen, todas las personas, sobre todo las personas comunes y corrientes, los que no son ingenieros, o sea, los que no son en electrónica o en sistemas, todo lo ves en base 10, ¿no? 10, 100, 1000, 10,000, pero en binario pues son 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a las... ¿Estamos? O sea, por eso se ve diferente. Luego, los operadores básicos. Es lo mismo que hemos visto. Esto es una conjunción, esto es una disyunción y esto es una negación. Si lo vemos en lógica, de nuevo, esto es una conjunción, que es un AND. Esto es una disyunción, que es un OR. Y este es un complemento o una negación, que es un NOT. ¿Sí? Entonces, de lo anterior, como les decía, esta es la expresión, esto es la tabla de verdad, esta es la tabla de verdad. Sí. Y esto de acá se puede, vamos a ver más a detalle que esto de aquí lo puedes dividir en otras partes. Eso todavía no lo vamos a ver. Es la última parte que vemos aquí. Como esto de aquí lo puedes expresar de otra manera para simplificarlo. Como es un álgebra, van a tener equivalencias donde te dice que esto de aquí equivale a esto. Es decir, esto que tienes acá equivale a esto. La multiplicación de cualquier entrada por 1 te da la misma entrada. Es decir, 0 por 1 te da 0 y 1 por 1 te da 1. Te dice que esto de acá equivale a esto de acá. Bueno, voy a quitarle esto. Cuando tienes un igual significa que un circuito hecho así va a dar lo mismo que un circuito hecho así. Y dices, bueno, ¿y para qué me sirve eso? Ah, de nuevo, imaginemos en estos, tienes un circuito con todas estas cosas de este lado. Y dices, todo esto equivale a esto. Ah, pues mejor agarro el lado derecho, ¿no? Porque es más cortito. En lugar de tener 2 operaciones y 3 entradas, tengo una sola. Sí. Lo mismo acá tengo, en esta de aquí tengo un operador, 2 operadores. El punto es un operador, es la multiplicación. Aquí tengo 2 operadores y aquí tengo 3. Tengo 1, 2 y 3. ¿Cuál me conviene más? Pues el que tiene 2. Claro que también depende. Cuando estoy optimizando, en algunas ocasiones me va a convenir tener 3 operadores, cambiarlo, y en otras me va a convenir tener 2 operaciones. Con la idea de simplificar, que eso es importante, simplificar. Y va a pasar lo mismo, es como nos ocurre a nosotros, o sea, yo en algunas partes pienso de una manera porque así me conviene, y otras partes pienso de otra manera porque así me conviene. Pero son equivalentes, ¿eh? Son equivalentes. Ok. Yo espero para mañana ya empezar a usar el programa y empezar a hacer circuitos, lo cual, pues espero que sea lo suficientemente interesante para ustedes.